Comenzamos la despedida de esta temporada charlando con un experto en observar lo que ocurre en las tablas. Una vida dedicada al periodismo cultural, una vida entregada al teatro. Ha venido a Sin Café como excusa el crítico Javier Villán. Bienvenido. En primer lugar, quería agradecerle que estuviese con nosotros y que nos permitiese acercarnos al teatro gracias a usted. Este programa se dedica a difundir o intentar por lo menos difundir el teatro entre los más jóvenes y acercarlo. Y cerramos ya nuestra temporada, así que queríamos hacerlo pues de la mano de un experto como usted. Supongo que lo suyo con el teatro empezó siendo una afición y acabó siendo una devoción, ¿no? De esas que nunca se acaban. Pues no lo sé exactamente. Sí, es una obligación, pero es una obligación muy gustosa. Una devoción, quería decir. ¿Perdón? Una devoción, quería decir. Sí, una devoción muy gustosa. No concibo la vida sin teatro. Y no tendría ningún sentido. Una sociedad sin teatro que marca un poco el pulso y la temperatura de esa sociedad, pues yo creo que está no solamente mal informada, sino peligrosamente desinformada. Como decía alguien, que no recuerdo quién, esto es la realidad que cuentan los periódicos. Ahora venga usted al teatro para enterarse. Empecé con el teatro muy pronto. Empecé haciendo pequeños papeles aficionados de niño, incluso de San Tarsicio. Y se lo debo a mi madre. Mi madre era una mujer de pueblo, de aldea, pero que, como se decía entonces, dirigía comedias. Y entonces en esas comedias siempre me daba un papelito. Luego he seguido me hubiese gustado ser un magnífico actor, que me parece una de las cosas más grandes del mundo, pero no, me convencí pronto de que yo no podría ser un gran actor nunca, y que a poco que ensayara pues podría ser seguramente muy mal actor. Así que no, el teatro es parte de mi vida. He escrito mucho de teatro, seguiré escribiendo de teatro, creo que esto pasará y veré, seguiremos viendo, yo creo que por fortuna, mucho teatro. ¿Cree que el teatro tiene algo adictivo? Yo no confío en las adicciones. No creo, mejor pero es evidente que cuanto más teatro se pueda ver, pues probablemente más afición se le coja. La gente que no va al teatro o que no tiene afición por el teatro, yo creo que es por falta de costumbre y por falta de cultura también, naturalmente. Uh-huh. Cuando uno es un crítico tan ligado a la profesión como usted, 40 años viendo teatro y escribiendo sobre él, ¿cree que hay un punto en el que se pierde la mirada, entre comillas, que podría ser inocente del espectador? No, yo al menos no lo sé, pero yo no pierdo en absoluto la mirada del espectador. Es decir, hay dos planos en una sala de teatro. Está el escenario con sus actores y ahora estoy incluso en el Street haciendo todos los días una especie de vocabulario del teatro. Yo no pierdo de vista en absoluto la mirada del espectador. Es decir, el espectador posiblemente carezca de unos fundamentos técnicos para enjuiciar lo que pasa en el escenario, pero tiene la pasión, tiene el sentimiento. Y yo cuando estoy en una sala de teatro, no solamente presto la máxima atención al espacio de la escena, sino que presto una gran atención también a todo lo que me rodea en el patio de butacas. ¿Qué cree que busca el lector cuando lee una crítica? ¿Qué debe de dar una crítica de teatro a un lector? Yo creo que el crítico no debe ser en ningún momento un juez
que diga, que sentencie y que diga esto es bueno o esto es malo. El crítico debe mantener una postura muy personal, por supuesto, muy independiente y una postura analítica. Una postura analítica y fundamentada en una serie de conocimientos. Es decir, no creo en el juicio de un crítico al que no le apasione el teatro. No creo en el juicio de un crítico que no tenga una rigurosa formación académica teatral. Y eso se aprende en el público. Mirar las reacciones del público, sobre todo al final, para no distraerte naturalmente, pero ver de lo que pasa en escena, pero ver las reacciones del público a mí siempre me ha parecido un gesto positivo, y bueno, pues yo en mis críticas creo que es muy rara una crítica en la que no aluda a cómo fue recibido el espectáculo por el público. En estos apenas 20 años de siglo XXI que llevamos, parece que el teatro, se ha dicho varias veces que está viviendo como otro siglo de oro, se puede decir, el teatro español. ¿Cuáles cree que han sido las características más relevantes de estos últimos 20 años en el teatro? Sería difícil simplificar en un juicio así tan rápido. Yo creo que el teatro, desde los últimos tiempos del franquismo, fue siempre un lugar de resistencia, un lugar de denuncia, sin olvidar naturalmente su condición teatral y su condición estética de teatro y de arte. Yo creo que se perdió un poco, con la democracia se perdió un poco el sentido crítico del teatro y se ha ido mucho más a unos planteamientos estéticos y formales que debieran quizás revisarse. Y en estos tiempos yo tengo una enorme curiosidad por ver cómo el teatro va a reaccionar, cómo va a reflejar, no reaccionar, sino cómo va a reflejar la catástrofe que estamos viviendo. Cómo qué autores van a surgir que tengan la fuerza de un Mayorga o de la Zaranda o que hemos visto en los últimos tiempos. Es una curiosidad, más que una idea concreta, lo que tengo es curiosidad por ver. A partir de ahora es evidente que nada va a ser igual. Lo que nos está ocurriendo va a marca, no sé si un fin de época, pero nos va a hacer diferentes a todos. Y tengo curiosidad por ver cómo va a ser el teatro de ahora en adelante. Desde luego que salir de esta situación va a ser un reto para todo el mundo, para todos los gremios, pero especialmente para el de la cultura, ¿no? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí, la cultura no es ajena a nada de esto, dejaría de ser de cultura. Claro, me has preguntado y a lo mejor podría concretar de los autores que más me han interesado últimamente. En muchos años, como Alfonso Sastre, que no ha sido precisamente un autor con el que ni la crítica ni la sociedad haya sido muy compasiva por sus vinculaciones políticas, por su actitud de resistencia, por su actitud de rebelión, y no puedo dejar de citar tampoco a un Bueno Vallejo, es evidente. Hubo una famosa polémica que seguramente recordarás entre el posibilismo de Bueno Vallejo y el imposibilismo de Alfonso Sastre. Es decir, aquello marcó un poco a nuestra generación porque supuso el enfrentamiento entre dos personas muy vinculadas a nosotros, a una izquierda de resistencia, al antifranquismo, y bueno, pues posteriormente hay, por ejemplo, un Mayorga, que ya lo he dicho, hay un Jerónimo López Mozos, está todo lo que está haciendo Kamikaze, por ejemplo, que a mí me parece una labor
hace una hermosa labor y arriesgada labor, por eso se llaman kamikazes, de la calle Embajadores número 11. En estos últimos años han surgido, había muchas salas alternativas, pero cada vez hay más, hay casi 70 en la capital. ¿Cómo cree que han cambiado todas estas salas el panorama teatral madrileño? Yo creo que han sido decisivas y desde hace bastante tiempo. No sabía que hubiese tantas, pero yo he sido un frecuentador y sigo siendo un frecuentador de las salas alternativas por una razón muy sencilla, porque son el germen, creo que son el germen del teatro, entre comillas, digamos, convencional, entre el circuito más comercial, que no tiene por qué eludir en ningún momento no tiene por qué eludir la responsabilidad ni la expresión teatral. Creo que las salas alternativas, soy uno de los que más las frecuentaba hasta hace poco, y que tengo la esperanza de que volvamos a frecuentarlas. Uh-huh. ¿Cree que el público del teatro siempre es el mismo? Quiero decir, ¿es fiel? Hay veces que se dice que el teatro es algo minoritario y que no dejará de serlo. ¿Cree que esto es así? Bueno, pues sí, probablemente sí, pero sea un público minoritario. Tampoco se puede cuantificar, yo creo eso. La prueba está en que yo creo que se sigue viendo teatro, y que hay una minoría culta que obviamente pues le interesa mucho. Y volviendo a las salas alternativas, creo que es el germen del teatro posterior, del teatro, digamos, en el premio Valle Inclán, que durante un tiempo patrocinó Coca-Cola, y fue una magnífica labor de Coca-Cola, aunque yo soy de vino tinto y nunca beberé Coca-Cola. Lo decía también en la reunión del jurado, y por supuesto me traían buen vino tinto en lugar de Coca-Cola. Las salas, el público de teatro, pues como el público de poesía, es un público minoritario, pero es un minoritario y definitorio también de una sociedad. El cine yo creo que es mucho más inclusivo, mucho más abierto, y el público de teatro, no nos engañó, es lo que es. Por eso yo defiendo muchas veces, continuamente, sobre todo hablando con Alfonso Sastre, con mi gran amigo y admirado Alfonso Sastre, defiendo la lectura de obras de teatro. Yo tengo aquí ahora encima de mi mesa, desde la que estoy hablando y respondiendo a tus preguntas, pues muchas obras de teatro que me llegan, muchos textos de teatro que me llegan. Incluso acabo de recibir, pues me parece que son 5 textos inéditos de autores y autoras jóvenes que me piden una opinión, y naturalmente la leeré y naturalmente se la daré directamente y sin cortapisas y sin ningún tipo de engaño. Puedo caer en el error, pero engañarme no. Bueno, el teatro ha demostrado que, aunque es verdad que tiene un público más minoritario del que pudiera ser el cine, resiste a todo, y seguirá resistiendo, por supuesto, a esta situación también. Yo estoy convencido de que sí, y yo veo al año, o veía al menos antes de ciertas dificultades locomotrices que me han aparecido ya con la edad, veía al año, me parece que hoy he llegado a escribir en El Mundo al año, pues probablemente entre los 70 u 80 críticas de teatro. El teatro no desaparecerá nunca, y eso tengo una total y absoluta certeza.
Pues Javier Villán, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros acercándonos a este magnífico mundo que tanto nos atañe, que es el teatro. Y nada, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros y espero que este revoltijo de ideas que he soltado podáis vosotros clarificarlo. Muchísimas gracias.